¿Qué tan efectiva es la burocracia? Esta es una pregunta que mucha gente se cuestiona a través de los días y es muy importante, puesto que hay que analizar y ver si realmente la burocracia es una medida, un factor por el cual algunos países se estancan económicamente y por eso no crecen mediante los años. Hay modelos, sistemas, personas, instituciones que no defienden para nada la burocracia, como también hay instituciones, personas que defienden la burocracia, como lo puede ser el socialismo y el proteccionismo, que apoyan las medidas burocráticas. Estas, entre sus políticas que apoyan, puede ser, por ejemplo, no abrirse tanto al libre mercado, ser un Estado social de derecho, hacer un gran gasto público con el fin de satisfacer las necesidades de los individuos, entre otras. Hay doctrinas, como puede ser la doctrina liberal, el cual no quiere para nada medidas burocráticas, puesto que defender la burocracia implica también defender el gasto público, y esto es lo que menos quiere, por ejemplo, las medidas liberales, y es que ellos solamente quieren libertad de mercado y que el Estado solamente se centre en cosas muy importantes como puede ser la defensa. La doctrina liberal tampoco apoya de mucho el Estado social de derecho, puesto que esta brinda cosas gratuitas o subsidiadas, como puede ser, por ejemplo, la salud, la educación o incluso también el sistema de transporte. Y eso implica también un mayor gasto público. El liberalismo piensa lo contrario, creen que estas instituciones tienen que ser privadas, estos sistemas, por ejemplo, de transporte, tienen que ser privados y por lo tanto no apoyan para nada estas medidas que son también burocráticas. Primero, escoger 4 países europeos que tengan un gran estado en materia burocrática, es decir, que tengan un gran gasto público como porcentaje del PIB y compararlos con países asiáticos que tengan características totalmente opuestas, es decir, un muy pequeño gasto público como porcentaje del PIB, es decir, que no tengan nada de burocracia o muy poca burocracia. De hacer el debido análisis y la debida comparación entre los 4 países europeos y los 4 países o regiones asiáticas, entonces también se hará otra siguiente metodología, que es analizar el crecimiento económico de los 4 países europeos y las 4 regiones asiáticas. Estas tendrán 2 factores. La primera, el PIB anual, y lo segundo, el PIB per cápita, para así analizar cuáles países han tenido un gran crecimiento y cuáles no. Países que se tomarán en cuenta en Europa van a ser los siguientes: Bélgica, Dinamarca, Francia y Finlandia, puestos que son los que más tuvieron gasto público como porcentaje del PIB entre los años 2010 hasta el 2019. Los países o regiones que se tomarán en cuenta de Asia van a ser los tigres asiáticos. ¿Por qué los tigres asiáticos? Porque tienen las mismas características económicas y es poco gasto público como porcentaje del PIB y medidas de libre mercado. Estos países son Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Los siguientes datos y estadísticas que se darán en este video van a ser principalmente datos macro, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y también instituciones que tienen que ver con economía entre los mismos países para conseguir información más precisa. Aclarar algo que es muy importante, y es que los datos que se tendrán en cuenta, las estadísticas que se tendrán en cuenta, van a ser del 2010 al 2019. Esto por los años que pasó de la pandemia, que comprendieron 2020 y 2021. Y digamos que los datos del 2020 y 2021 podrían afectar un poco este análisis y este estudio que se va a hacer a continuación. Ahora, siguiendo con los resultados, los países de Europa que más tuvieron gasto público como porcentaje del PIB fue Francia, Bélgica, Finlandia y Dinamarca, siendo Dinamarca de esos 4 países el que menos tuvo gasto público como porcentaje del PIB y Francia como el que más tuvo. Para saber el promedio que tuvieron los países de gasto público como porcentaje del PIB, se hizo una tasa de variación del 2010 y el 2019,
para ver más o menos cuál era el porcentaje exacto en el cual tuvo el gasto público. En primer lugar, Dinamarca obtuvo un porcentaje de 53,90% de gasto público como porcentaje del PIB, siendo el cuarto país de Europa con más gasto público como un porcentaje del PIB. Después de Dinamarca, en tercer lugar, va Bélgica, con un porcentaje de 54,04%. Y después va Finlandia, con un porcentaje de 54,95%. El primer lugar y el país con más gasto público como porcentaje del PIB fue Francia, con un porcentaje de 56,57%, siendo una cifra bastante alta. Ahora, siguiendo con los tigres asiáticos, el país que más tuvo gasto público como porcentaje del PIB fue Corea del Sur, con un porcentaje de 19,88%, seguido de Taiwán con un porcentaje de 8,4%. Después va Hong Kong, con un porcentaje del 18,37%. Y el país con menos gasto público de los países, de las regiones o los países de los tigres asiáticos fue Singapur, con un porcentaje del 12,45%. Estas regiones o países, a comparación de los países de Europa, son totalmente diferentes. Es una diferencia abismal entre los resultados obtenidos de cada uno de los países y de las regiones, siendo Europa obteniendo mucho más gasto público y por otro lado los tigres asiáticos obteniendo casi nada de gasto público como porcentaje del PIB. Teniendo ya los resultados de los países con más gasto público como porcentaje del PIB de Europa y con menos gasto público como porcentaje del PIB en Asia, ahora vamos con la segunda parte de los resultados y de la metodología como tal. Ahora vamos a analizar dos factores y hacer una comparación y el mismo proceso que se hizo con la anterior metodología. Entonces, pasando ahora a esta metodología, que es analizar el crecimiento de los países, entonces vamos a analizar dos factores. El primero es el PIB anual y el segundo es el PIB per cápita. Teniendo lo anterior claro, entonces ahora vamos a analizar a Dinamarca. Durante su PIB anual, Dinamarca tuvo una montaña rusa, donde se resultados tanto positivos como negativos. Pero en general, el PIB anual tuvo un crecimiento, digamos que un crecimiento no muy exacerbado, pero es un crecimiento gradual, es decir, un crecimiento que va aumentando poco a poco, pasa el tiempo. Sin embargo, no es nada así tan acelerado, pero el crecimiento que tuvo, haciendo los mismos cálculos de variación entre el 2010 y el 2019, tuvo un crecimiento del 7,60%, lo cual es positivo. Mientras que en el PIB per cápita, Dinamarca obtuvo un resultado del 4,86%, lo cual también es positivo, pero nada del otro mundo. Es un crecimiento, pero como ya lo dije antes, paulatino. Ahora, el crecimiento de Bélgica es mucho más evidente y positivo que el de Dinamarca, puesto que la variación que obtuvo en el PIB anual fue del 11,13% y la variación que tuvo en el PIB per cápita fue del 5,15%. Aún así, no sigue siendo un crecimiento tan grande, comprendiendo que va desde el 2010 hasta el 2019, es decir, casi un periodo de 10 años, lo cual para ser un país debería crecer un poco más, ya que mediante los años los países, por obvias razones, crecen. Sin embargo, este crecimiento es evidente, pero no tan grande, sino más bien es un proceso lento, por así decirlo. El análisis de Finlandia es un poco idéntico, muy similar al de Dinamarca. Los resultados son muy parecidos y el crecimiento, digamos que tampoco es tan grande, comprendiendo que son 10 años. Obtuvo Finlandia un resultado lo mismo, positivo, pero un crecimiento muy paulatino, muy gradual. Entonces en el PIB anual tuvo una variación
del 7.57% y en el PIB per cápita un resultado de 4.33%, siendo positivo, pero como lo dije antes, lo mismo que le pasa a tanto a Bélgica como a Dinamarca, no muy grande. Por último, de los países de la región europea, podemos encontrar a Francia, el cual tuvo unos resultados bastante diferentes a los de Finlandia, Bélgica y Dinamarca, siendo algo contrario, no un crecimiento, sino más bien un estancamiento, el cual no creció prácticamente nada y tuvo resultados incluso negativos. Primero, en el PIB, en la variación del PIB anual, obtuvo un resultado de 3.09%, lo cual resulta de un estancamiento, un crecimiento casi nulo. Y en el PIB per cápita vemos un porcentaje negativo más bien del menos 0.60%, es decir, muestra un retroceso en esa parte del PIB anual, siendo resultados bastante negativos y siendo resultados un poco diferentes a los que vimos con los anteriores países de Europa, convirtiéndose en el país con los resultados más negativos de los analizados previamente. Y bueno, como vimos anteriormente, en realidad los datos obtenidos por los países europeos no fue un crecimiento muy evidente o muy positivo. El país que mejor le fue Bélgica y el que peor le fue Francia, dejándonos mucho que desear en general. Ahora seguimos con los países o las regiones de Asia, llamados tigres asiáticos, y los resultados van a ser los siguientes. Empezando con Corea del Sur, se ve un cambio positivo, un crecimiento positivo bastante bien en comparación de los países europeos, el cual hubo un crecimiento en algunos países, pero que fue más bien un crecimiento paulatino y muy gradual. Nada del otro mundo en comparación de los crecimientos que tiene, por ejemplo, Corea del Sur, el cual el PIB anual obtuvo un porcentaje de crecimiento del 44.33%, siendo algo totalmente óptimo. Y mientras tanto, en el PIB per cápita tuvo un crecimiento del 38.22%, siendo algo totalmente abismal y un cambio y un crecimiento muy pero muy bueno. Ahora, analizando a Taiwán, obtuvo un impacto un poco menor al de Corea del Sur, pero para nada negativo. Más bien todo lo contrario. En comparación de los países europeos, el cambio fue muy positivo y un crecimiento bastante acelerado, teniendo resultados como, por ejemplo, en el PIB anual, su tasa de variación, su crecimiento fue del 37.61%, mientras que en el PIB per cápita tuvo un crecimiento del 35.04%, siendo aún así bastante positivo y un cambio muy bueno. Ahora, siguiendo con Hong Kong, tuvo unos mejores datos, unos mejores, por así decirlo, estadísticas, mejores porcentajes que los países y las regiones pasadas de Asia y también de Europa. Y un dato curioso es que durante el año 2015, los pasados países y regiones habían tenido pérdidas en comparación de los años anteriores, es decir, no habían crecido durante ese año, sino que habían bajado tanto su PIB anual como su PIB per cápita. Mientras tanto, eso no fue el caso de Hong Kong, sino que Hong Kong durante el año 2015 tuvo algo bastante extraño, y es que subió exacerbadamente su PIB anual y su crecimiento en el PIB per cápita. Hong Kong ha tenido resultados bastante positivos, teniendo una variación del PIB anual del 58.78%, mientras que en el PIB per cápita tuvo un crecimiento del 48.90%, siendo resultados bastante positivos en comparación de todos los países y las regiones que he analizado anteriormente. Por último, para terminar con los tigres asiáticos, el último país por analizar sería Singapur, el cual tuvo una variación del PIB anual, un crecimiento bastante favorable del 56.57%, mientras que en el PIB per cápita obtuvo un resultado del 39.36%, siendo bastante óptimo en comparación
de los países que hemos analizado anteriormente, solamente siendo superado por Hong Kong en el tema del PIB anual. Y para terminar con este video vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Primera conclusión que yo hago es que los países europeos han tenido un resultado y un estancamiento negativo, puesto que para hacer un periodo de 10 años no han tenido cierto progreso y algunos han tenido un progreso negativo en el tema del PIB per cápita, como es el caso de Francia, sin algo negativo y que se puede mejorar esos resultados. Otra conclusión es que Bélgica es el país europeo de los que hemos analizado que mejor tuvo resultados. El que peor obtuvo resultados fue Francia, los cuales fueron desastrosos al no mostrar ningún crecimiento, sino más bien un estancamiento. Haciendo una comparación entre los tigres asiáticos y los países europeos, se ve y es evidente que mostraron resultados más positivos los de la región asiática que los de la región europea. Tuvieron resultados que realmente impactaron mucho en la economía positivamente, mientras que los países europeos mostraron que todavía les falta mucho para crecer y alcanzar a los países de la región asiática. También hay que recalcar que los tigres asiáticos, el que tuvo más éxito fue Hong Kong. Sin embargo, aún así ninguno mostró resultados negativos, sino más bien todo lo contrario. Todos mostraron un gran progreso y un gran avance en materia económica. En el año 2015 se puede evidenciar que fue un año pésimo para los países europeos, excepto para Francia. Sin embargo, para los países asiáticos, digamos que este impacto no fue tan negativo, sino más bien se sostuvieron e incluso Hong Kong subió mucho en materia económica. Haciendo el previo análisis y las previas comparaciones, mostrando las previas estadísticas y los previos datos, se puede demostrar que los países que más tuvieron burocracia tuvieron un cierto estancamiento o no tuvieron un avance o un crecimiento evidente en comparación de los tigres asiáticos, quienes fueron regiones y países que no tuvieron prácticamente nada de burocracia o una burocracia muy mínima y que por lo contrario aplicaron ideas de libre mercado e ideas de la doctrina liberal. Por lo tanto, y ya para terminar, ¿qué tan eficaz es la burocracia? Pues para los países europeos con más burocracia, realmente muy eficaz no fue. Sin embargo, hubo un crecimiento en algunos países como Bélgica, Finlandia y Dinamarca, pero eficaz en materia de crecimiento económico y un crecimiento muy evidente, muy eficaz, se puede decir que no fue.